Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Alguna vez se han detenido a pensar en cómo un abogado de Estambul, con una vida aparentemente estructurada, decidió dar un salto al vacío para convertirse, en menos de una década, en el rostro más reconocible y deseado de la televisión europea? No estamos hablando simplemente de un actor guapo que tuvo suerte con una serie de verano. Estamos ante un fenómeno cultural, una fuerza de la naturaleza que ha reescrito las reglas del juego para los actores turcos en el extranjero. Hoy vamos a desentrañar la metamorfosis de Can Yaman, porque, queridos amigos, lo que estamos presenciando en este 2024 y 2025 no es solo éxito, es la consagración de una leyenda viva que ha sabido jugar sus cartas con una inteligencia estratégica impresionante, pasando de ser el niño bonito de las comedias románticas a un actor de método capaz de cargar con producciones internacionales de millones de euros sobre sus hombros. Si rebobinamos la cinta y miramos hacia atrás, hacia esos primeros pasos que dio en la industria, el contraste es simplemente brutal. ¿Recuerdan a Ferit Aslan en Dolunay? ¡Qué tiempos aquellos! Allí veíamos a un Can Yaman completamente diferente al titán físico que conocemos hoy. En Dolunay, o Luna Llena, como la conocimos muchos, él encarnaba la perfección del control. Un empresario disciplinado, siempre afeitado, con trajes hechos a medida que parecían una armadura contra el caos emocional. Su interpretación de Ferit fue una clase magistral de contención. No necesitaba gritar ni mostrarse salvaje para enamorarnos. Era ese arquetipo de buen chico, el yerno ideal que toda madre querría, con una atracción que se basaba en la sutileza y en esas miradas intensas que decían más que 1000 palabras. Fue ahí, en Italia y España, donde se encendió la primera chispa, donde el público comenzó a susurrar su nombre, pero nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para el huracán que vendría después. Y entonces llegó el punto de inflexión, el momento exacto en que el mundo se detuvo. Pájaro soñador. Aquí es donde la magia realmente sucedió y donde nació el mito. Can Yaman rompió el molde de Ferit y se transformó en Can Divit. Se dejó crecer el cabello, se puso esos accesorios tribales, y de repente, teníamos en pantalla a un espíritu libre, carismático y con una masculinidad mucho más desbordante y salvaje. La química en pantalla era eléctrica, traspasaba los televisores y generaba debates interminables en redes sociales sobre si ese amor era solo ficción o algo más. Fue este papel el que lo catapultó al estrellato masivo en Europa, consolidando una base de fans leales que, seamos honestos, harían cualquier cosa por él. Pero aquí es donde entra la genialidad de su carrera. Can no se quedó cómodo en ese trono de rey de la comedia romántica. Podría haber seguido haciendo lo mismo durante 10 años más y habría tenido éxito, pero él quería más. Quería respeto, quería desafíos y, sobre todo, quería demostrar que es un actor versátil. Esa ambición lo llevó a tomar riesgos enormes, y uno de los más fascinantes ha sido su transformación para el turco. Olvídense de las sonrisas encantadoras y los paseos románticos por el Bósforo. En esta adaptación de la novela de Orhan Yeniaras, Yaman se sumerge en la oscuridad del siglo XVII para interpretar a Hasan Balaban, un genízaro otomano que sobrevive al asedio de Viena y termina refugiándose en Moena, un pequeño pueblo en los Alpes italianos. Las imágenes que hemos visto de este proyecto nos muestran a un Can maduro, con una presencia física imponente pero cargada de dolor. Interpreta a un hombre herido, sentenciado a muerte y lejos de su hogar, que se convierte en un héroe a su pesar. Este papel es una declaración de intenciones. Can Yaman ya no busca solo ser el galán, busca personajes con capas, con Alaki Carmichael, personajes que sufren y sangran. Es un movimiento audaz que lo aleja de los clichés y lo posiciona en un mercado mucho más serio y dramático. Pero su conquista de Italia no se detuvo ahí. Su fluidez con el idioma italiano le abrió las puertas de par en par al prime time de ese país con Viola come il mare. Interpretar a Francesco de Mir,
Un inspector de policía con un instinto brillante, pero con una desconfianza profunda hacia las relaciones humanas, le permitió explorar matices psicológicos que las comedias románticas no permitían. Trabajando codo a codo con Francesca Chillemi, con quien los rumores de una química explosiva no se hicieron esperar, Can demostró que puede liderar una producción extranjera hablando un idioma que no es el suyo como si hubiera nacido en Roma. Francesco De Mir no es solo un policía guapo, es un hombre complejo, y la crítica italiana tuvo que rendirse ante la evidencia de que Yaman es un actor solvente y carismático capaz de sostener el peso de una serie procedimental de alto nivel. Y cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo, llega el 2024 y Can Yaman decide que es hora de convertirse en leyenda. El rodaje de Sandokan es, sin duda, la joya de la corona. Retomar el papel del legendario pirata creado por Emilio Salgari es un desafío que ha asustado a muchos actores en el pasado, pero Can se ha lanzado de cabeza. La preparación física ha sido extenuante, perdiendo peso para ganar una agilidad felina, transformando su cuerpo una vez más para ser el tigre de Malasia. Y los resultados hablan por sí solos. El estreno del primer episodio arrasó con un 34% de share y casi 5,8 millones de espectadores. Esas son cifras astronómicas para la ficción actual. Esto confirma que su nombre es sinónimo de éxito y que el público europeo lo ha adoptado como uno de los suyos. Pero esperen, porque el chisme más jugoso y reciente nos lleva directamente a España. Mientras todos miraban a Italia, Can Yaman estaba preparando su desembarco en las Islas Canarias con un proyecto que promete ser explosivo: El laberinto de las mariposas. Producida por Sequoia Studios, esta serie marca su primer proyecto televisivo rodado íntegramente en español. Sí, lo han oído bien, nuestro turco favorito actuando en español. En este thriller romántico de 8 episodios, interpreta a Kaplan, un agente encubierto que, tras ser traicionado, se convierte en el hombre más buscado de España mientras intenta probar su inocencia. Se dice que la trama mezcla acción trepidante, intriga y una profundidad emocional que nos va a dejar pegados al sofá. Imaginen a Can Yaman corriendo por los paisajes volcánicos de Canarias, en una historia de redención y peligro. Es la evolución perfecta, de Estambul a Roma y de Roma a España. En resumen, lo que estamos viendo es la construcción de un imperio. Can Yaman ha dejado de ser una estrella turca para convertirse en un actor principal europeo. Su capacidad para saltar de género, de idioma y de registro, pasando del romance histórico al thriller criminal, demuestra una madurez artística envidiable. Ya no es solo el chico del que nos enamoramos en las series de verano, es un profesional que estudia, se prepara y conquista cada mercado que pisa. El 2025 se perfila como su año definitivo, y nosotros estaremos aquí, en primera fila, para contárselo todo. ¿Cuál será su próximo movimiento? ¿Hollywood? Con Can, nunca se sabe, pero una cosa es segura: el mundo se le está quedando pequeño.